Nos da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero reportero Carlos López, que nos trae pues un reporte acerca de la presentación de este documental sobre Acteal, en el que pues nuevamente se dan acciones para tratar de reparar integralmente el daño causado por el crimen de Estado cometido en 1997. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nancy. Buenos días a quien nos sintoniza. El pasado 25 de junio, en la sede de la Cineteca Nacional, se llevó la proyección del documental Acteal, Barbarie y Memoria como parte de los acuerdos asumidos por el Estado mexicano para la reparación integral de las víctimas de la masacre del 22 de diciembre del año de 1997, cuando gobernaba el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Es una proyección que se realizó en la sede de la Cineteca Nacional y que estará proyectándose en los distintos espacios de gobierno, así como en las redes sociales de esta masacre que, bueno, de acuerdo con la información de los derechos humanos, se considera como un crimen grave a la violación de los derechos humanos mismos. En el contexto del levantamiento zapatista, la matanza fue perpetrada por un grupo de 60 paramilitares vestidos de negro que dispararon armas exclusivas del ejército contra las abejas, un colectivo de la comunidad de Acteal, conformado en su mayoría por personas indígenas tzotziles. Al finalizar esta proyección, habló Patrocinio Hernández, vocero de las abejas de Acteal. Vamos a ver justamente parte de lo que dijo al finalizar el acto. Cometido en contra de la población indígena desplazada en Acteal sigue impune. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y altos funcionarios de su administración no han pisado la cárcel porque no han sido llamados ante tribunales para deslindar su probable responsabilidad penal. Entonces, sí existe un cumplimiento prolongado del acuerdo. La reparación integral basado en los estándares internacionales que contempló el Acuerdo Pacífico no se ha cumplido en su totalidad. Las medidas como son de restitución, de satisfacción, de conservación de memoria histórica, garantía de no repetición, de rehabilitación, de compensación, siguen en vías de cumplimiento, porque no se han atendido cabalmente. Tan solo la reparación de carácter individual de los 45 fallecidos y 26 heridos quienes optaron esta alternativa jurídica, apenas se han beneficiado un número de víctimas, 21 personas heridas y 28 fallecidas. Aún faltan las personas sobrevivientes, son alrededor de 325 personas que se encontraban en la ermita de Acteal en el día de los hechos. Las acciones de carácter colectivo destinadas a la reconstrucción del tejido social comunitarios, proyectos hidráulicos, camino y electrificación han sido muy pocas, y en las comunidades donde se desarrollaron, solo una parte de estas resultó beneficiaria. En lo que respecta a la pavimentación de caminos, apenas es un poco más de 2.5 kilómetros en total que se han realizado en 2 puntos. 1.5 de ella fue adjudicado bajo corrupción por la empresa Ramal Constructora y Perforadora S.A.D.C.B., que había llegado a la comunidad para iniciar actividades 3 días antes del fallo de adjudicación de obra, lo cual demuestra que la licitación pública solo fue una simulación. Falta mucho por hacer. En Acteal Centro, las víctimas y familiares de las víctimas, incluyendo la autoridad comunitaria, posteriormente solicitaron implementación de un proyecto hidráulico porque no cuentan agua entubada, así como un proyecto de electrificación porque existe enorme necesidad de realizar acciones de ampliación y rehabilitación del servicio de luz eléctrica. En cuanto a las garantías de no repetición, que constituyen una parte total del acuerdo de solución amistosa, la medida no ha sido atendida de forma adecuada. La manera como se cumpliría es a través de la designación de 2 expertos independientes quienes realizarían un análisis contextual de las acciones llevadas a cabo por las autoridades ministeriales que tuvieron a su cargo las investigaciones de la masacre de Acteal, con el fin de emitir un dictamen para posteriormente ser enviado a la Fiscalía General de la República. Hasta el día de hoy, los representantes del gobierno mexicano
no han establecido fecha para la instalación formal de trabajo de los dos expertos independientes. Los funcionarios federales argumentan que no hay recursos económicos para cubrir los honorarios de los expertos. Pero además se justifican señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha tardado en emitir el informe de fondo correspondiente del caso Acteal. Manifiestan que con un informe de fondo de la CIDH les brindaría facilidades para gestionar recursos económicos. Si bien es cierto que la CIDH se ha tardado ya más de 19 años en resolver el caso, pero no fueron las propias víctimas quienes propusieron iniciar un procedimiento de acuerdo de solución amistosa en el 2015, durante la audiencia de fondo del caso, sino que fueron los mismos representantes del gobierno mexicano, que en ese entonces era con un gobierno priista, neoliberal de la administración de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está también esta parte de que no se ha cumplido toda la reparación integral del daño, y recordar pues que esto nunca acaba siendo una reparación total, porque las víctimas mortales y los heridos, sus secuelas que les quedan en su vida para siempre, pues eso no se puede restaurar. Entonces sí, pues revisar que este tipo de casos se deben de atender con prioridad, y que hace falta mayor sensibilidad quizá dentro de los actores gubernamentales, incluso de la cuarta transformación del humanismo mexicano, pues para revisar estos asuntos. Si bien no se cometieron en este sexenio, pues sí, atender a las víctimas, Carlos. Sí, la persona que escuchamos es Patrocinio Hernández, vocero de la Organización Civil de las Abejas de Acteal. Señaló que persiste la deuda histórica, como bien señalas, con los pueblos indígenas de México en materia de desarrollo y justicia. También indicó que a pesar de la comunicación establecida con el gobierno de México, con la actual administración, el enlace con el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, siguió prevaleciendo el acto de impunidad que protege a los perpetradores del crimen de lesa humanidad. También el abogado del grupo de litigio de las abejas de Acteal, quien está llevando el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el abogado Leonel Rivero, mencionó que ven con preocupación la dilación que ha ocurrido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Menciona que hay una serie de casos que no se minimiza lo importante cuando son las violaciones a esta. También han sido resueltos muchos casos con celeridad, por lo que ellos ven que las condiciones están dadas para que la nueva política de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2023 priorizar los casos. Bueno, ellos ven que hay una dilación por parte de esta organismo internacional. Pues siempre estos organismos internacionales realmente no actúan rápido. Lo estamos viendo en tiempo real con el tema del genocidio en Gaza, muy lamentablemente. Pues Carlos, te agradecemos mucho por este reporte. Buen día. Muchísimas gracias, excelente tarde.